Amados hermanos, amadas hermanas, son bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Hoy tengo una enseñanza preciosa, sublime, exquisita, que anhelo ardientemente que ustedes reciban en el dulce nombre de Jesús. La misma la he titulado, amados hermanos, ¿estás listo para experimentar una transformación radical? ¿Estás lista para experimentar una transformación radical? La misma es como resultado de lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, comenzando justo en el versículo 1. Vea conmigo. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriese, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis vuelto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por ley operaban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen vivo de la letra. Para entender el significado y los secretos de Romanos capítulo 7, versículo 1 al 6, es sumamente importante desglosar cada versículo y explorar tanto el contexto histórico como el teológico. Amado hermano, amada hermana, aquí te presento una explicación detallada de estos versículos. Romanos capítulo 7, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? ¿Qué significado tiene? Pablo está hablando a personas que entienden la ley y probablemente judíos o conversos familiarizados con la ley mosaica. Él establece que la ley tiene autoridad sobre una persona mientras esa persona está viva. No, no solo significado, sino que también secreto. La implicación es que la autoridad de la ley es temporal y está limitada a la vida física del individuo. Este versículo prepara el terreno para la analogía con el matrimonio que sigue. Hablemos de la aplicación. La ley mosaica, con sus mandamientos y regulaciones, tenía poder sobre las personas mientras estaban vivos, pero ese poder termina con la muerte. Así también el poder del pecado, revelado y exacerbado por la ley, termina con la muerte del creyente en Cristo Jesús. ¿Qué aplicación contemporánea de Romanos capítulo 7 del 1 al 6 podemos poner en función? Número 1, la liberación de la condena del pecado. Concepto. Muchas personas viven con el peso de sus errores y fracasos pasados, sintiéndose condenadas por sus actos. ¿Qué aplicación además del concepto? La enseñanza de que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo significa que ya no estamos bajo la condena de nuestros pecados pasados. Podemos experimentar una verdadera libertad y perdón en Cristo. ¿Qué beneficio arroja eso? Esta liberación trae paz mental y emocional, permitiendo a las personas vivir sin la carga de la culpa y la vergüenza, lo cual mejora significativamente su bienestar general. En Romanos capítulo 8, en el versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este versículo confirma que aquellos que están en Cristo Jesús no enfrentan condenación. Esto es porque la muerte de Cristo ha satisfecho las demandas de la ley, liberándonos de su condena. Vivir sin condenación significa que podemos experimentar la paz y la libertad que vienen con el perdón total. Vayamos al versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Qué significado tiene esto? Pablo usa la ley matrimonial para ilustrar su punto. Según la ley judía, una mujer está ligada legalmente a su esposo mientras él viva, pero queda libre de esta obligación si él muere. ¿Qué secreto tiene? Esta ilustración sirve para explicar cómo la muerte cambia la relación legal de una persona, lo que es clave para entender la relación del creyente con la ley a través de la muerte de Cristo. ¿Qué aplicación tiene esto? De la misma manera, la muerte del creyente en Cristo anula la ley del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8 en el versículo 2. La muerte de Cristo y nuestra identificación con esa muerte nos libera de la esclavitud de la ley. ¿Qué aplicación contemporánea de los romanos, de Romanos capítulo 7, versículo 1 a 6, podemos poner en función? Vea, una nueva identidad y propósito. ¿Qué concepto? La sociedad moderna a menudo busca identidad y a propósito en cosas temporales como la profesión, la carrera, la riqueza o la fama. ¿Qué aplicación? Al ser liberados por Cristo, encontramos nuestra identidad en Él. Somos llamados a llevar fruto para Dios, lo que significa vivir vidas productivas, significativas y altruistas. ¿Qué beneficio? Esto da un propósito profundo y eterno a nuestras vidas, alejándonos de la superficialidad y el vacío existencial. Las personas pueden encontrar una razón para vivir que trasciende las circunstancias temporales. En 2 Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 17, nos dice el apóstol Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. En Cristo, amados hermanos, amadas hermanas, somos nuevas criaturas. Nuestra identidad pasada, definida por el pecado y la ley, ha sido reemplazada por una nueva identidad en Cristo. Este versículo reafirma el propósito transformador que Dios tiene para nosotros, permitiéndonos vivir vidas renovadas y llenas de propósito. Veamos Romanos capítulo 7 en el tercer versículo. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Qué significado tiene? Si una mujer se casa con otro hombre mientras su esposo está vivo, es considerada adúltera. Pero sin embargo, si su esposo muere, es libre para casarse de nuevo sin ser llamada adúltera. ¿Qué secreto? La muerte del esposo libera a la mujer de la ley que le ligaba a él, lo cual es una analogía de cómo la muerte de Cristo libera a los creyentes de la ley. La aplicación que tiene es, esto muestra cómo la muerte cambia radicalmente el estado legal. De la misma manera, nuestra muerte en Cristo cambia nuestro estado legal ante Dios. Ya no somos transgresores de la ley, sino que somos justificados y libres para casarnos con Cristo. ¿Qué aplicación contemporánea tiene esta porción bíblica de la cual podemos poner en función? Vida en el Espíritu. ¿Qué concepto tiene?
Muchas personas intentan vivir vidas moralmente rectas mediante sus propias fuerzas, a menudo fallando y frustrándose. La aplicación: vivir bajo el régimen nuevo del Espíritu significa depender del Espíritu Santo para la guía y el poder. Esto transforma la manera en que vivimos, permitiéndonos cumplir la voluntad de Dios no por el esfuerzo humano, sino por la obra del Espíritu en nosotros. ¿Qué beneficio obtenemos? Esto produce una vida de victoria sobre el pecado, relaciones sanas y una comunidad más amorosa y justa. La dependencia del Espíritu Santo también lleva a una mayor paz y gozo. Observe cómo señala Gálatas capítulo 5 en el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vivir en el Espíritu nos capacita para no sucumbir a los deseos pecaminosos. La vida en el Espíritu, amados hermanos, es una vida de poder y victoria, guiada por Dios y no por la naturaleza pecaminosa. Esta escritura confirma que la guía del Espíritu Santo es esencial para vivir una vida cristiana fructífera. Estos versículos describen los frutos del Espíritu Santo, que son evidencia de una vida transformada y guiada por el Espíritu. Estos frutos son los resultados tangibles de vivir bajo el régimen nuevo del Espíritu, en lugar del viejo régimen de la ley. Romanos capítulo 7, en el versículo 4. Así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Qué significado tiene? Los creyentes han muerto a la ley a través del cuerpo de Cristo, su muerte en la cruz del Calvario. Esta muerte a la ley les permite pertenecer a Cristo, quien resucitó de entre los muertos, y así producir frutos para Dios. ¿Qué tiene como secreto? La unción con Cristo en su muerte y resurrección significa una nueva relación y propósito, llevar fruto para Dios. Esto transforma la relación del creyente con la ley y con Dios. ¿Qué aplicación tiene? Esta nueva unión tiene un propósito: llevar fruto para Dios. La vida cristiana no es solo una liberación de la ley, sino una transformación activa y productiva, produciendo frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Y buenas obras que glorifican a Dios. ¿Qué aplicación contemporánea de Romanos capítulo 7, versículo 1 al 6 podemos poner en función? Esto es poderoso. Número 4. Relaciones transformadas. ¿Qué concepto tiene estas relaciones transformadas? Las relaciones humanas están plagadas de conflictos, egoísmo y malentendidos. ¿Qué aplicación le podemos dar? La libertad en Cristo y la vida en el Espíritu transforman nuestras relaciones. Somos llamados a amar y a servir a los demás de manera desinteresada, reflejando el amor de Dios. ¿Tiene algún beneficio? Las relaciones familiares, amistades y comunidades pueden florecer cuando las personas viven con amor y perdón, promoviendo un entorno de paz y de unidad. En Efesios capítulo 4, versículos 31 al 32, el apóstol Pablo escribió: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La transformación que Cristo obra en nosotros debe reflejarse en nuestras relaciones. Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32 nos llama a vivir con amor, perdón y misericordia, siguiendo el ejemplo de Cristo. Al aplicar, en el momento en que aplicamos estos principios, amados hermanos, amadas hermanas, nuestras relaciones se sanan y fortalecen. Vayamos al versículo 5
del capítulo 7 de Romanos. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley que por la ley oberaban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¿Qué significado tiene? Antes de la conversión, las pasiones pecaminosas eran estimuladas por la ley y resultaban en acciones que llevaban a la muerte espiritual. ¿Cuál es el secreto? La ley, aunque santa, exacerbaba el pecado. Sin la gracia de Cristo, la ley solo podía llevar a la condenación. ¿Tiene alguna aplicación? La ley, al señalar el pecado, también provocaba rebelión en el corazón humano, llevando a las acciones que resultaban en la muerte espiritual y separación de Dios. La vida en la carne es infructuosa y lleva a la muerte. ¿Qué aplicación contemporánea de esta porción bíblica podemos poner en función? En 5, impacto social y comunitario. ¿Qué concepto encontramos aquí? La sociedad enfrenta muchos desafíos como la injusticia, la pobreza y la violencia. ¿Qué aplicación le podemos dar? Los creyentes que viven conforme al Espíritu se convierten en agentes de cambio en sus comunidades, llevando fruto para Dios. Significa involucrarse en acciones que promuevan la justicia, la compasión y el bienestar común. ¿Tiene algún beneficio? Este concepto produce comunidades más equitativas y compasivas, abordando problemas sociales de manera efectiva y promoviendo el bienestar general. En Santiago capítulo 2, del versículo 14 al 17, el apóstol Santiago escribió: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago nos desafía a demostrar nuestra fe a través de nuestras acciones. La fe viva se traduce en obras de amor y servicio a los demás. Este llamado a la acción social y comunitaria confirma que nuestra libertad y transformación en Cristo deben impactar positivamente a los que nos rodean. Vayamos al versículo 6 del capítulo 7 de Romanos. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto por aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué significado tiene? Los creyentes están ahora libres de la ley porque han muerto a aquello que los mantenía cautivos. Esta libertad les permite servir a Dios en una nueva manera, guiados por el Espíritu Santo, en lugar de seguir la letra de la ley. ¿Hay algún secreto? La nueva manera del Espíritu es una vida guiada por el Espíritu Santo. Tremendo secreto. Caracterizada por la gracia, la libertad y el amor, en contraste con el antiguo régimen de la ley, que se enfocaba en la obediencia literal y externa. ¿Hay alguna aplicación? La vida bajo el Espíritu es dinámica y viva, guiada por la gracia y el poder del Espíritu Santo, en contraste con la rigidez y la condenación del antiguo régimen de la ley. Esto nos capacita para servir a Dios de una manera nueva, con libertad y amor. ¿Tiene alguna aplicación contemporánea que podemos poner en función? Unión mística con Cristo. La edificación con la muerte y la resurrección de Cristo es un misterio profundo. No es solo una metáfora, sino que es una realidad espiritual que cambia la naturaleza y el estado del creyente. Número 2, transformación del propósito. La liberación de la ley no es una licencia para pecar, sino una transformación radical del propósito de vida, llevar fruto para Dios.
Esto incluye vivir una vida santa y productiva en el servicio a Dios y al prójimo. Y número 3, el rol del Espíritu Santo. La vida del Espíritu no es anarquía espiritual. Es una vida guiada y empoderada por el Espíritu Santo que nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios de una manera que la mera observancia de la ley no puede lograr. Y para concluir, amados hermanos, veamos esta conclusión. Esta porción bíblica es una exposición profunda de la transición del régimen de la ley al régimen del Espíritu. Pablo revela que la muerte de Cristo y nuestra identificación con esa muerte nos libera de la esclavitud a la ley y nos introduce a una nueva vida y muy fructífera en el Espíritu. Esta nueva vida es caracterizada por la libertad, el servicio amoroso y la producción de frutos que glorifican a Dios. Este pasaje nos lleva a vivir en la realidad de nuestra nueva identidad en Cristo, experimentando la libertad y el poder del Espíritu Santo. Gloria, gloria a Dios. Amados hermanos, estoy plenamente convencido de que esta enseñanza ha sido de bendición para usted como lo ha sido para mí. Por lo tanto, si es tan amable, amado hermano, dele like, suscríbase si no está suscrito, dele la campanita para que reciba una notificación de YouTube cuando subamos el próximo video a esta plataforma. En adición, le pido encarecidamente que colabore con nuestro canal. Usted pensará, pero ¿cómo? Colaborar con nuestro canal es extremadamente fácil. Efectúe que este video llegue a personas que usted ama, para que esas personas que usted ama también sean edificados, consolados, exhortados y motivados. En esa forma ellos también entenderán la importancia de experimentar una transformación radical, porque estamos listos, porque ya Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro Redentor. Amados hermanos, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amada hermana, está sobre usted y sobre todos los que usted ama en el dulce nombre de Jesús. Bendecidos.